Bueno, composición físico-química de la célula es el tema que nos ocupa. Tenemos obviamente entonces una composición física, una composición química. ¿Qué es lo que tenemos que saber de cada una de ellas? Bien, composición física, vamos a empezar por allí. La composición física se refiere a que las células pueden encontrarse básicamente en dos estados posibles, que son el estado de sol o el estado de gel. El estado de sol es similar a una solución, es decir, cuando predomina el solvente por sobre los solutos. El solvente universal es el agua. Y el estado de gel, por el contrario, predomina el soluto por sobre el solvente. Entonces, estado de sol, estado de gel. Estado de sol cuando predomina el solvente, estado de gel cuando predominan los solutos. Entonces vemos que la presencia de solvente, que es un componente químico, como es el agua, que es el solvente universal en los seres vivos, bueno, ven que es una importante relación que tenemos, ¿no?, entre la composición física, sol con gel, y la composición química, el agua, la proporción de agua, que es un componente químico de la célula. Bueno, esto no va a tener solamente la composición física relación con la composición química, va a tener relación con la composición química y va a tener relación con incluso el ciclo de vida de una célula. Una célula durante su ciclo de vida vamos a ver que en un determinado momento está el estado de sol y en un determinado momento se encuentra el estado de gel. Así que la composición física nos dice mucho acerca de qué está pasando, por qué periodo está pasando una célula, y nos dice mucho también acerca de su composición química. Como siempre, hay muchas relaciones. Por eso le diría que la gran palabra que tiene uno para hacer un trabajo práctico, digamos, una cosa así, para ejercitar los conocimientos que va adquiriendo por diferentes medios, es relacionar, tratar de relacionar. Ahí es donde está la cosa. Bien, ¿qué más tenemos que decir de composición físico-química? Bueno, pues todo el gran apartado de la composición química. La composición química, nosotros tenemos componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Entre los componentes inorgánicos tenemos, por ejemplo, el agua, los iones, las sales minerales. Y entre los componentes orgánicos tenemos las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, las vitaminas, y bueno, por supuesto todo el apartado de los ácidos nucleicos, el ATP, el AMP, etcétera, lo que son los nucleótidos. Entonces, repasando, componentes orgánicos, nucleótidos, sean mononucleótidos o polinucleótidos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas. Y entre los componentes inorgánicos, agua, electrolitos, sales minerales. Vamos a comenzar con el agua, los electrolitos y las sales minerales. Hay una inmensa cantidad de electrolitos, sales minerales. Algunos de ellos lo podemos mencionar porque por su importancia, por su función en el organismo, por su prevalencia en determinado medio. Por ejemplo, el potasio es el catión más importante en el medio intracelular, mientras que el sodio es un catión predominante en el medio extracelular. Las diferencias de sodio y de potasio entre el medio extra e intracelular están vinculadas a la acción, o son dependientes o son consecuencias de la acción de la bomba de sodio y potasio en la membrana, que no es otra cosa más que el accionar de una proteína integral de la misma. Ya vamos a estudiarlo, qué es eso. Bien, además del sodio y el potasio podríamos hablar, por ejemplo, del bicarbonato. El bicarbonato es un anión muy importante en el medio extracelular, que tiene una función buffer, una función reguladora del pH en el medio extracelular. El pH es una cosa que conviene que la veamos ya mismo, ¿no? El pH es una estimación matemática de la concentración de ion hidrógeno. En la escala de pH, que va del 0 al 14, voy a tener los valores más bajos, del 0 al 7, los pH ácidos, son los pH en los que se encuentra la mayor concentración de hidrogeniones. Y del 7 al 14, los pH alcalinos, los más altos, son aquellos en los que se encuentra la menor concentración de ion hidrógeno.
Entonces, el neutro, el agua destilada, sería 7. Nosotros somos ligeramente alcalinos, 7,30 y pico, medio extracelular, pero en realidad varía mucho en cada sitio también del organismo, no todas partes tienen el mismo pH. Bien, no solamente tenemos que hablar de este tipo de iones, sino que hay muchos otros como el magnesio, el manganeso, el calcio. El calcio, por ejemplo, tiene una importancia fundamental en la contracción muscular, en la retracción del coágulo. El manganeso, todos estos otros que les estaba mencionando, tienen importancia como cofactores enzimáticos. En fin, hay una inmensa cantidad, el fósforo, en fin, van a seguir viniendo a la mente cantidades de los mismos. El agua, como componente inorgánico, es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque es el solvente universal. Además de ser el solvente universal, es el más abundante de todos los componentes inorgánicos y tiene una particularidad. El agua puede estar libre de solutos o asociada a solutos. Entonces hablo de agua libre o agua ligada. ¿Por qué la clasifico como libre o ligada? Bueno, la clasifico así por su relación con los solutos. Si está libre de solutos, está ligada a solutos. Bueno, hay otra manera incluso más interesante de clasificar el agua, que es por su origen. El agua, por su origen, puede clasificarse en agua exógena, la que incorporo desde el exterior, y agua endógena, la que es producto de la actividad metabólica. Hay una cosa que uno debe aprender, ni bien comienza a estudiar biología, y es que hay 4 residuos metabólicos básicos. Luego podemos encontrar otros residuos metabólicos según el ciclo metabólico del que estemos hablando, pero metabólicos que son básicos, que son el dióxido de carbono, el calor, el ATP y el agua. El agua es un residuo de la actividad metabólica. Esto es muy importante que uno lo considere porque uno va a notar que, por ejemplo, a lo largo de la vida de un ser vivo, el agua va disminuyendo paulatinamente su porcentaje. Un humano empieza con en vida inútero un 90-95% de agua y va disminuyendo hasta que al momento del nacimiento está en torno a los 74-76% de agua. Alrededor de los 3 a los 4 años hay una pérdida importante del porcentaje de agua que pasa a rondar los 65, 60, 65 y luego va declinando paulatinamente durante toda la vida hasta que al llegar a la vejez estamos aproximadamente en un 50-55% de agua. Bueno, si me acuerdo de estos porcentajes, cómo fueron variando y cuáles fueron esos escalones entre los 3 y los 4 años de edad, etcétera. Bueno, bien, y si no me acuerdo también, lo que me tengo que acordar es que el porcentaje de agua disminuye desde el minuto 1 hasta el último. ¿Y por qué? Porque no es porque toma cada vez menos agua, sería cuestión de darle más agua y tendríamos más porcentaje. No, es porque cada vez hay menos agua endógena, o sea, la que es producto de la actividad metabólica. Esto le está marcando que su capacidad metabólica, su capacidad de disipar energía, declina en función del tiempo. Es decir, a medida que va avanzando la vida, la capacidad de disipar declina. Esto no es otra cosa más que una expresión directa de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, nuestra capacidad de disipar disminuye y la prueba más fehaciente, más fidedigna de ello es justamente que el porcentaje de agua disminuye continuamente, disminuye siempre. Cada vez que uno piense, hoy tenemos un porcentaje de agua, mañana cuánto vamos a tener, menos, no sé cuánto menos, pero va a tener menos, pues su capacidad metabólica disminuye. Bueno, y si mira una célula, también en su ciclo de vida va a encontrar que hay diferencias en cuanto a la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque el agua va a aumentar en el periodo que se llama de interfase, cuando hay una florida e inmensa actividad metabólica, y declina ante la inminente división o la eventual muerte de la célula. Entonces uno puede saber en qué momento hay más actividad metabólica, cuándo, y cuando tenga más residuo de agua, cuando tenía más, estaba al estado de sol una célula en interfase,
en el periodo entre las divisiones. Ahora, como se está dividiendo, y no, ahí tiene menos, está el estado de gel, porque la actividad metabólica disminuye. Bueno, como verán, el porcentaje de agua nos dice mucho acerca de lo que está ocurriendo. ¿Acerca de lo que está ocurriendo con qué? Con nuestro sistema disipativo. No se olviden, se los digo siempre, con el licenciado Sánchez nos peleamos trabajando y publicando en revistas científicas o en trabajos de difusión para que se estudie. Por favor, el principio de Margalef no se puede olvidar. El sistema disipativo es esto, tiene esta evolución. No es el agua, pero el sistema disipativo tiene una consecuencia directa sobre el porcentaje de agua, declina. Y bueno, los sistemas biológicos son sistemas físicos complejos, integrados por un sistema disipativo asociado a uno autoorganizativo que recupera la energía disipada como información, es decir, la utiliza en generar su propia estructura. Por eso uno tiene que, el sistema disipativo va a cumplir con la segunda ley de la termodinámica y va a declinar. ¿Cómo sabe? Porque cada vez tengo menos agua. ¿Y el sistema autoorganizativo qué va a hacer? Bueno, hasta cierto punto de la vida va a hacer cada vez más cosas es cada vez más estructura y cada vez más estructura compleja. Así nosotros, aún declinando siempre la cantidad, el porcentaje de agua, se genera cada vez más estructura compleja. Uno pasa de ser una sola célula a ser unos 200 millones de células que son recién nacidos y mucho más de ahí en adelante. Y no es solamente que está engordando, está haciendo cada vez más estructuras complejas. Quizá el punto culminante de esto sea el momento de la pubertad. Nunca se es más complejo que en ese momento. Y luego comienza una declinación, bueno, cuya explicación excede lo que estamos viendo en este momento, pero nos acerca a todo. ¿Qué cosa nos acerca a todo? Esto, el principio de Margalef, usándolo como lente para mirar esto, y bueno, como le digo siempre, tratando de entender la biología desde este punto de vista. Bueno, con lo interesante que es el agua y todo lo demás, yo le diría que estamos con los componentes inorgánicos. Los componentes orgánicos, tenemos los nucleótidos. Los nucleótidos son la asociación de una base nitrogenada, una molécula de azúcar, la ribosa o la desoxirribosa, una molécula de fósforo. Bien, las bases nitrogenadas podían ser la citosina, la guanina, la adenina, en fin, la timina. Tengan en cuenta, por ejemplo, si es la adenina cuando se une con una desoxirribosa ya se llama adenosina. Y si le agrego una molécula de fosfato, adenosina monofosfato. Y si le agrego 2, difosfato. Y 3, adenosina trifosfato, el ATP. ¿Y eso qué es? Un mononucleótido. ¿Y cómo sería un polinucleótido? Bueno, un polinucleótido es la polimerización, la unión de muchos mononucleótidos. Entonces tengo polinucleótidos, el ATP, la MP, el ADP, en fin. ¿Qué función tienen? Transporte de la energía. Nunca digan fuente de energía. Son el transporte, la molécula que transporta la energía. ¿En qué la transporta? Bueno, en el enlace químico, en los enlaces fosfato. No es la única manera de transportar la energía. En el músculo existen algunas otras monedas para transportar la energía que son, por ejemplo, la molécula de creatina fosfato. Bueno, ya lo vamos a ver cuando estudiemos músculo, en qué circunstancias es más importante una u otra de estas moléculas. En circunstancias de actividad o no actividad, o en qué tipo de actividad de la célula muscular. Bueno, se verá. Bien, y los polinucleótidos son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y todos los ARN, ARN mensajero, ribosomal de transferencia. Bien, ¿y qué función tienen? Almacenan, codifican y expresan la información genética. Por ejemplo, el ADN tiene, en el caso del ADN nuclear, una estructura que es bicatenaria, helicoidal y unida a proteínas. Muy distinto que un ADN como por ejemplo, el ADN mitocondrial, que es un ADN monocatenario, circular y desnudo, o sea, no unido a proteínas. Otra cosa. Bien, y los ARN, que pueden ser el mensajero, el de transferencia y el ribosomal.
Hay diferencia en cuanto a las bases nitrogenadas que utilizan. Por ejemplo, la citosina, la guanina, la adenina la utilizan tanto ADN como RN. Pero la timina la utiliza solo el ADN y el uracilo lo utiliza solo el ARN o los ARN. Recuerden que se codifican aminoácidos en secuencias de tripletes de bases. De cada 3 bases se codifica un aminoácido. Bien, así nosotros podemos sintetizar nuestras propias proteínas con la información codificada en el ADN y que se expresa a través de todo este aparato de ARN mensajero de transferencia ribosomal. La idea es ver hoy composición físico-química y no ver síntesis de proteínas, así que no se preocupen por los demás detalles. Bien, ¿qué otras cosas hay? Y bueno, las proteínas que son la expresión de esta información. Y como la información nosotros sabemos por el principio de Margalef que se expresa en la estructura, la función de la proteína, de toda la proteína, es estructural. Tienen otras funciones, ahora la vamos a repasar. De entrada digamos que son compuestos cuaternarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Digamos que están formados por eslabones y esos eslabones son los aminoácidos que se unen entre sí por enlaces peptídicos. Diría uno que una proteína está bien decirlo de ese modo, es un polímero de aminoácidos. Bien, pueden estar las proteínas unidas o no a otros componentes orgánicos, glucoproteínas, lipoproteínas, y es muy importante que uno se recuerde las funciones de las proteínas y la estructura. La estructura de una proteína tiene 4 tipos. La que es la estructura de tipo primaria, que es simplemente la secuencia lineal de aminoácidos. La estructura secundaria, que es el plegamiento en el espacio. La estructura terciaria, que es la estructura globular o espacial. Y la estructura cuaternaria, que es la combinación de alguna de estas previas. Recuerden que lo que le confiere actividad biológica a una proteína es la estructura terciaria. ¿Por qué? Porque aminoácidos muy distantes en la secuencia lineal terminan muy cercanos en la estructura espacial. Más o menos como en la cola del banco, por ejemplo, que uno hace una fila enorme y para no hacerla que se extienda una cuadra, ¿qué es lo que hace? Vamos haciendo como heces. Estamos como en un camino de montaña, como los caracoles cuando se viaja para Chile. Al cruzar los Andes, ¿no? Bueno, entonces uno termina muy cerca de otro, del cual en realidad está longitudinalmente muy lejos. Entonces, el fulanito que está número 1 en la fila para entrar al banco termina al lado del que está en el lugar número 99, después que se ha hecho una cola lo suficientemente larga. Entonces, concreto, aminoácidos que están muy lejanos en la secuencia primaria terminan espacialmente cercanos en la secuencia terciaria. Y esto le permite actuar o generar sitios activos que le permiten actuar como enzimas, como receptores, etcétera, como transportadores. Las funciones biológicas de la proteína que ahora vamos a ver. Funciones de la proteína estructural, la primera que tiene que decir, todas las proteínas son estructurales. Enzimática, ¿todas son enzimas? No todas son enzimas. Pero todas las enzimas son proteínas y más me vale que me acuerde porque sin enzimas no hay vida. Entonces es una función importantísima, vital, capital. Después tiene otras funciones, sí, le diría que después la podemos agrupar en otras funciones y son importantes, sí, pero individualmente en alguna célula. ¿Qué funciones? Por ejemplo, transportadora como la hemoglobina, y es importante, sí, pero no está en todos lados. Ni siquiera es enzimática, pero es vital. Para transportar el dióxido de carbono y el oxígeno. Proteínas contráctiles, ¿están en todos sitios? No. ¿Dónde están? En las células musculares. Pero es importante, si no seríamos una albóndiga a la que habría que pegarle una patada para que se corra. Por suerte no es así. Función hormonal. Hay hormonas que son proteicas y glucoproteicas. Bueno, y así puedo seguir. Función de defensa, los anticuerpos. Y podemos seguir y seguir y seguir. Hay diferentes funciones, otras funciones. Entonces, estructural, enzimática, otras funciones. Y al último, y en letra chiquita que le diría yo del otro lado de la hoja, puede uno poner función energética. Pero lo último, créanme, lo último que va a hacer uno
es obtener energía de su propia estructura, de sus propias proteínas. Más vale que ni tenerlo en cuenta, aunque puede ocurrir, se llama autocanibalismo, ese fenómeno metabólico. Y ocurre en circunstancias extremas. Bien, de los hidratos de carbono, ¿qué podemos decir? Los hidratos de carbono son compuestos terciarios, no tienen nitrógeno. Tenemos algunos simples, que pueden ser mono, disacáridos, polisacáridos. Otros pueden estar conjugados con otros compuestos orgánicos. En fin, tienen una estructura muy variada. Pero yo le diría que más que rescatar los aspectos estructurales que los pueden consultar, están en la web, en la cátedra, no se olviden que son la fuente primaria de energía. ¿De dónde obtiene energía? De los hidratos de carbono. Esos son una fuente primaria y que no le deja residuo prácticamente. Es decir, un hidrato de carbono se consume hasta el final. Muy distinto de los lípidos. Los lípidos, que están formados por ácidos grasos, que también pueden tener una estructura cíclica o una estructura abierta, cíclica, por ejemplo, el colesterol, eh, que participan en la formación de la membrana, en fin, no se olviden, o sea, pueden participar no solo en la membrana, también hay hormonas que se forman a partir del colesterol, estamos las hormonas esteroideas, los corticosteroides, los esteroides anabólicos como la testosterona, los androgénicos, en fin, y otros. Entonces, ¿pueden tener función hormonal? Pueden. Pero le diría que la función más importante que tienen que rescatar, por lo menos en este momento, es que son una reserva energética o fuente alternativa, no son la fuente primaria, no es de lo primero que se echa a mano. Digo, oiga, ¿y por qué? Y porque deja residuo metabólico, pese a que rinde más kilocalorías por molécula que un hidrato de carbono, deja residuo metabólico. Y hay que gastarse unos pesos, un ATP, para luego eliminar esos residuos metabólicos, generalmente por vía urinaria como cuerpos cetónicos. Entonces, bueno, sí son importantes, estamos como fuente alternativa de energía, como reserva energética, más todo esto otro que le estaba comentando recién. Bueno, vimos algo sobre los nucleótidos, sobre las proteínas, sobre los hidratos de carbono, sobre los lípidos. Nos toca hablar algo de las vitaminas. Las vitaminas, eh, las vitaminas son cofactores enzimáticos, son algo más complejo todavía. Son coenzimas. ¿Y cómo es esto? Bueno, en cada reacción metabólica, en cada transformación de un compuesto en otro, interviene y una enzima que era una proteína, y se liberan en esa reacción metabólica electrones, protones, energía libre, bien. Y esa energía, ¿qué podría hacer eventualmente? Dañar la enzima. Y si la dañara, bueno, tendríamos que sintetizar una proteína, una enzima, nuevamente cada vez que ocurre una reacción metabólica. Completamente un despilfarro. ¿Y cómo lo evitamos? Protegiendo a las enzimas, cuidando a las enzimas de estos electrones y protones liberados durante una reacción metabólica. ¿Y cómo la protegemos? Bueno, poniéndole esta especie de guardaespaldas, que son las coenzimas, las vitaminas. Entonces, ¿qué hacen las coenzimas? Y bueno, se ligan los sopapos, son las que aceptan los electrones y los protones liberados en una reacción metabólica. Uno podría decir, oiga, se dañaron las coenzimas, se dañaron las vitaminas. No hay problema. Es mucho más fácil incorporar una vitamina que tener que sintetizar de nuevo cada vez que hay una reacción metabólica una enzima. El gasto energético sería incompatible con la vida. No existe una cosa así en la naturaleza. Las enzimas tienen su guardaespaldas, son las vitaminas. Eventualmente en alguna reacción, alguna estructura más sencilla desde el punto de vista molecular, los cofactores enzimáticos. Pero las vitaminas son coenzimas. Todas tienen acción coenzimática, protegen a las enzimas que intervienen en alguna reacción metabólica, aceptando los electrones y protones liberados. Y cuando se arruinó la estructura, bueno, a veces se regeneran entre ellas mismas, por ejemplo, entre el ácido ascórbico cuando pasa de ascorbato a ascorbilo, y puede contribuir a regenerar a la vitamina E, es el ácido ascórbico, la vitamina C, ¿no? Regenera la vitamina E, que es el alfa-tocoferol, cuando pasa a alfa-tocoferilo. Bueno,
puede haber cierta regeneración entre ellas. Bueno, y si no se da y se perdió, no se preocupe, la incorpora del exterior a la vitamina E, a la vitamina C. No todos podemos, algunas vitaminas las producimos en el organismo, pero muy poco. Nuestras células, la vitamina D por ahí, pero nada más. Después, alguna otra vitamina, como la vitamina K, la producen unas bacterias asociadas a nuestro intestino tempranamente, en los primeros meses de vida. Pero el resto no lo producimos. No es necesariamente así en todas las especies, en toda la naturaleza. ¿Qué sé yo? Los ratones producen su propia vitamina C, nosotros no, la tenemos que incorporar a través de la dieta, por medio de los cítricos. Bueno, pero como para clarificar un poquitito más el tema de las vitaminas, conceptualmente pienso que ya está. ¿Qué acción tienen? Coenzimática, protegen a las enzimas. ¿Cuáles? Todas. ¿Y cuáles son los tipos de vitaminas? Las clasificamos a grandes rasgos en vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Hidrosolubles, el complejo de vitamina B, desde la B1 hasta la B12, y la vitamina C, el ácido ascórbico. En fin, tienen una inmensa participación en una gran cantidad de rutas metabólicas. Por ejemplo, la vitamina B12 interviene en el metabolismo neuronal, sobre todo periférico, interviene algunas de sus variedades, como el ácido fólico, interviene también en la determinación del eje anteroposterior en el embrión. Por eso las fallas del cierre del tubo neural se previenen dando ácido fólico tempranamente a la madre, ¿no? Y la vitamina B12 interviene en la síntesis de ADN como cofactor enzimático, obviamente, ¿no? En la síntesis de ADN de los precursores de glóbulos rojos. Así que hasta se puede tener una anemia por falta de vitamina B12. Bueno, la vitamina C interviene como cofactor enzimático en la síntesis del cemento endotelial entre las células de los vasos capilares, por ejemplo, muy notable. Bien, y luego tenemos las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. La vitamina A es una vitamina que se incorpora, por ejemplo, en los beta-carotenos, por ejemplo, en la zanahoria, tomate, etc. Y interviene en la síntesis de los pigmentos visuales, e interviene también en algunos pasos de la regeneración de los epitelios. La falta de vitamina A perjudica notablemente la regeneración epitelial. La vitamina D interviene en la absorción y reabsorción de calcio y de fosfato, lo cual es importante para el metabolismo óseo, para el metabolismo muscular. La vitamina E es un poderosísimo antioxidante y protector de membranas. Se paga caro la falta de vitamina E. Estamos con una oxidación de membrana y un mal funcionamiento de la misma que vaya a saber en dónde termina. Hay múltiples patologías que después pueden desarrollarse a partir de ello. Y la vitamina K, como les había mencionado, no la producimos nosotros, sino que se produce por unas bacterias, producida por unas bacterias que llegan tempranamente en los primeros meses de vida postnatal al intestino nuestro, se asocian y son una especie de eficaces compañeros nuestros, estos microorganismos, porque producen vitamina K. La síntesis de factores de la coagulación requiere de vitamina K, y es importante en este sentido. Bien, como siempre les digo, en todo conocimiento lo importante no es el conocimiento en sí, sino el significado que nosotros le demos a ello, la utilidad que podamos darle. Entonces, de todo esto, uno podría preguntarse, debe preguntarse, ¿qué es lo más importante? Y por supuesto que son importantes saber las proteínas, los nucleótidos, todo lo que estuvimos hablando. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos lleva más a aquello que es central, que es la columna vertebral de la biología? ¿Y cuál es la columna vertebral de la biología? Bueno, una vez más, el principio de Margalef, porque es lo que nos define, como digo, porque somos eso y no otra cosa. Y como el principio de Margalef dice que somos sistemas físicos complejos integrados por un sistema disipativo que, bueno, disipa la energía.
para no decir genera y que aparezcan todos los defensores de la segunda ley de la termodinámica, que estoy entre ellos, ¿no? Asociado a un sistema autoorganizativo que, en resumidas cuentas, utiliza esa energía para generar su propia estructura. Ahora, como bien decía el gran maestro catalán, en realidad lo que hace es recuperar la energía como información, que, bueno, en parte es la estructura, aunque no solo la estructura. ¿Qué es lo que nos lleva de todo lo que nosotros vimos a ese núcleo de la biología? Bueno, no nos lleva ni las proteínas, ni los lípidos, ni los hidratos de carbono como fuente de energía, ni las vitaminas. Lo que nos lleva es la declinación constante, permanente, del porcentaje de agua. ¿Por qué? Porque eso nos dice a las claras que somos un sistema disipativo, o al menos consistimos en un sistema disipativo, y que como tal y en cumplimiento efectivo de la segunda ley de la termodinámica, como cualquier sistema físico, bueno, cada vez tenemos menos capacidad de disipar, y se nota en que cada vez tenemos menos residuo metabólico, agua. Pero para poder significarlo, les decía, nosotros tenemos que pensar en que a la vez que ocurre eso, uno tiene tendencia a ubicarse en el resto de las cosas de la biología y pensar, claro, debemos morirnos por eso, debemos envejecer por eso. Y en realidad nada está más lejos de la realidad que pensar así. ¿Por qué? Porque recuerdan que hace unos minutos comentábamos, disipamos cada vez menos energía, sí, pero a la vez que vamos disipando cada vez menos energía, fuimos construyendo cada vez más ser vivo, más estructura, más masa. De hecho, no pesa lo mismo un embrión que lo que pesa un recién nacido, o lo que pesa un niño, o un joven, un adulto. Generamos cada vez más estructura, y como les dije, no es solo que engordamos, generamos cada vez más estructura compleja. Un recién nacido no es solamente 200 millones de células, tiene ojos, tiene cerebro, tiene piernas, tiene manos, etc. Hay estructuras, hay diferenciación. Y lo fuimos haciendo, ¿qué cosa? Cada vez más estructura y mayor complejidad con cada vez menos energía. Porque por unidad de masa disipamos cada vez menos. Si disipa más energía un niño que un embrión o que un recién nacido, solamente porque pesa más. O una persona joven disipa más energía que una criaturita, sí, porque pesa mucho más. Pero por unidad de masa, no hay nadie que disipe más como los primeros estadios embrionarios. Y luego declina, 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 declina. Siempre, siempre, porque cumplimos con la segunda ley. Pero aún con esa segunda ley, fuimos haciendo cada vez más estructura. ¿Hasta cuándo? Hasta ese punto extraño, límite, en el que alcanzamos nuestra mayor complejidad, cuando aparecen las últimas células diferenciadas. Ese asunto es la pubertad. Ese es el punto. Hasta la pubertad, lo hemos resumido con mi compañero Sebastián Sánchez, hasta la pubertad se puede decir claramente que uno hace cada vez más con cada vez menos. Cada vez más ¿qué? Cada vez más estructura y cada vez más funciones a cuento de esas estructuras, con cada vez menos energía, con cada vez menos energía disipada por unidad de masa, con cada vez menor capacidad de disipación. Y alcanzado ese punto culminante, cuando termina nuestro crecimiento, entonces sí comenzamos a hacer cada vez menos con cada vez menos. Y uno ni lo nota, se siente todavía joven, con fuerza y cree que todo sigue yendo para adelante. Y para cuando uno se da cuenta que está envejeciendo, en realidad hace rato que la historia comenzó. Es importante que se centren en algunos aspectos como estos, porque somos los primeros en decir, siempre. El mundo se termina por esto, el universo se termina con aquello, la disipación, la segunda ley de la termodinámica. Miren, con esa segunda ley de la termodinámica y nosotros en caída libre para disipar energía, alguna vez fuimos capaces de hacer cada vez más. ¿Cuándo? Durante nuestra infancia, hasta que llega la pubertad. No es poco, y deben pensar en ello. Por eso el principio de Margalef es tan, pero tan importante. Porque somos un sistema disipativo, sí, pero también es disipativo un rastrojero estacionado en la puerta. El asunto con nosotros es que no somos solo un sistema disipativo, sino un sistema disipativo
asociado a uno autoorganizativo. Por eso es tan importante la relación entre la tasa metabólica, la capacidad de disipar, y la estructura. En romance el peso, la masa, de alguna manera lo tenemos que medir, aunque no sea del todo preciso. Y por eso es tan importante alguna formalización que han hecho de este principio algunos otros autores como Kleiber, y también hemos trabajado sobre ello. Las cosas que nosotros hemos hecho no son ningún secreto, son todas cosas que están publicadas, las pueden consultar y nosotros no nos quedamos con ninguna. Están ahí para verlas y estamos aquí para contárselas.